soy Lady Astaroth. Bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Hoy vamos a hablar del Dharma. Hay quienes piensan que la mente es el cerebro o alguna otra parte o función del cuerpo, pero esto es incorrecto. El cerebro es un objeto físico que se puede ver, se puede fotografiar y someter a una operación quirúrgica. En cambio, la mente no es un objeto material y no se puede ver, fotografiar ni operar. Por lo tanto, el cerebro no es la mente, sino una parte más del cuerpo. No hay nada en nuestro cuerpo que podamos identificar con nuestra mente porque son entidades distintas. Por ejemplo, aunque nuestro cuerpo esté quieto y tranquilo, nuestra mente puede estar ocupada con diversos pensamientos, lo que indica que nuestro cuerpo y nuestra mente no son una misma entidad. Es importante que aprendamos a distinguir los estados mentales, los que son apacibles de los que no lo son. Los que perturban nuestra paz interior, como el odio, los celos, el apego, se denominan perturbaciones mentales o engaños y son la causa principal de todo nuestro sufrimiento. Buda nos enseñó a observar nuestra mente y a distinguir entre los estados mentales que producen infelicidad y confusión y los que producen salud y bienestar. Las enseñanzas de Buda reciben el nombre de Dharma. La esencia de la práctica del Dharma es reducir y erradicar por completo todos nuestros engaños, sustituyéndolos por la paz interior permanente. Ese es el verdadero significado de nuestra existencia humana. Dharma está asociado con el concepto de karma, la ley de la causa y efecto. La rueda de la vida o samsara simboliza el ciclo de la vida, que incluye nacimiento, vida y muerte. El ciclo, como la rueda, como el samsara, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, después de la muerte hay otro nacimiento, hay una nueva vida, una y otra vez. Esto es lo que llamamos reencarnación. Con la reencarnación acumulamos karma, karma bueno o karma malo. La ley del karma dice que para cada acción existe una consecuencia y para cada causa hay un efecto. Es decir, todo lo que empieza al universo regresa a nosotros tarde o temprano, en esta vida, en otra o lo que sea. Para lograr un buen karma es necesario vivir de acuerdo al Dharma, que implica virtudes pues, como la pureza, la compasión, la honestidad, la verdad o la austeridad. De acuerdo con el Dharma, cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresar este talento. Hay una cosa que cada individuo podemos hacer mejor que cualquier otra persona en el mundo y por lo tanto este talento único, por cada expresión única de este talento, existen necesidades únicas. La ley del Dharma tiene tres componentes. Vamos a verlos. El primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales. No, todo lo contrario, somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. El segundo es la expresión de nuestro talento único. Y el tercero es el servicio a la humanidad, servir a los demás seres humanos y preguntarse, ¿cómo puedo ayudar? Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la humanidad, estamos utilizando plenamente la ley del Dharma. Gracias a esta práctica podemos balancear el karma, es decir, el Dharma tiene poder de equilibrar y borrar el mal karma acumulado. Así que ya sabes, pensamientos positivos, perdón, paciencia contigo mismo y con los demás, honestidad y ausencia de rabia. Bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagaldos.com y si quieres hablar conmigo directamente, puedes hacerlo marcando el número que aparece en tu pantalla. Un beso y hasta mañana.